Hola, soy Mar RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. La base de la tercera ley biológica fue descubierta por el Dr. Hammer en la embriología. Desde el 13º día de la fertilización del ovario, observamos una diferenciación del tejido en las llamadas capas germinales. Hay 3 de ellas, y los grupos de órganos desarrollados a partir de cada una de estas capas germinales cumplen distintas tareas en el organismo. La capa germinal interna, llamada endodermo, comprende los órganos responsables de funciones vitales básicas. Están principalmente ocupados de la obtención, procesado y desecho de sustancias vitales. El endodermo es la capa más antigua y da lugar, entre otros, al tracto gastrointestinal, incluyendo hígado, glándulas y pulmones. Estos son órganos con función de absorción. Los pulmones absorben oxígeno, el hígado los nutrientes de la comida. De la capa germinal intermedia llamada mesodermo derivan todos los órganos que proveen al cuerpo con protección, sostén y estabilidad, como huesos, músculos estriados, tendones, corium de la piel, dermis, tejido conectivo, discos intervertebrales, etc. La capa germinal más externa, llamada ectodermo, comprende, entre otros, todos los órganos de los sentidos, como la piel, epidermis, además de funciones como la producción de insulina, habilidad para oler, escuchar. Todo lo que puede ser visto de un humano desde fuera, toda la piel externa, es ectodermo. Y también todos los nervios y parte de ciertos conductos, como los vasos coronarios, O los conductos pancreáticos y biliares. Cada una de estas capas germinales está controlada por cierta parte del cerebro, y aquí encontramos una característica peculiar de la capa intermedia, el mesodermo, que está dividido en 2 partes, dándonos un total de 4 tipos de tejido. El tallo cerebral controla la capa interna, el endodermo, y por tanto las funciones vitales básicas. La capa embrionaria intermedia es controlada en parte por el cerebelo y en parte por la médula cerebral. Como el cerebelo es parte del cerebro antiguo y la médula es parte del cerebro nuevo, hablamos de mesodermo del cerebro antiguo y mesodermo del cerebro nuevo. El cerebelo controla las partes del mesodermo que tienen una función protectora, como el corium de la piel, los revestimientos de varios órganos, las glándulas sudoríparas o las glándulas mamarias. La médula controla las partes del mesodermo que, además de protección, nos proveen de estructura y locomoción, como huesos, tendones, músculos y tejido conectivo. La capa germinal más externa, el ectodermo, es controlada desde la corteza cerebral y conlleva la sensación, la comunicación, el territorio, la vida sexual. De acuerdo a la división mencionada entre cerebro antiguo y nuevo, observamos una diferencia fundamental respecto a los patrones de cambio funcional realizado por los tejidos en las 2 fases. Todos los órganos controlados por el cerebro antiguo, es decir, el endodermo y el mesodermo antiguo, desarrollan una hiperfunción con proliferación celular durante la fase activa de conflicto, en simpaticotonía. En la fase de reparación, que comienza con la resolución del conflicto, el tejido sobrante es descompuesto y la función se normaliza. Los órganos controlados por el cerebro nuevo, es decir, mesodermo nuevo y ectodermo, desarrollan hipofunción y reducción celular durante la fase activa. Durante la fase de reparación, sus funciones son restauradas y se restituye el tejido perdido. Sin embargo, hay un grupo especial de programas del ectodermo que efectúan solo cambios funcionales, sin crecimiento ni reducción celular. Veamos algunos ejemplos. Los alveolos pulmonares son de origen endodérmico, controlados por el tallo cerebral, pues se ocupan de la absorción del oxígeno. Por ello desarrollan hiperfunción y proliferación celular durante la fase activa. Tras la resolución del conflicto, el excedente de células es descompuesto y la hiperfunción revierte. Del mismo modo, las glándulas mamarias formadas por el mesodermo antiguo incrementan su función y crecen durante la fase activa del conflicto y revierten el proceso en la fase de reparación.
Un orden inverso a este se observa en los tejidos controlados desde el cerebro nuevo. Un hueso, por ejemplo, que es parte del mesodermo nuevo, desarrolla reducción celular, llamada necrosis, en la fase activa. Pierde masa y se vuelve poroso y, por tanto, susceptible de fracturas. Esta es la condición que la medicina convencional llama osteoporosis. No está causada por una mala dieta, sino que es un síntoma de un conflicto biológico activo relacionado con el hueso afectado. Pronto veremos más sobre esto. Durante la fase de reparación, los defectos son restituidos, lo que resulta en la condición que llamamos leucemia. Y en una etapa posterior, el hueso incluso desarrolla un excedente celular y mayor densidad, de modo que es más resistente que antes. Por tanto, este grupo de órganos es llamado grupo de lujo, mostrando una mejora después de la finalización del programa especial. La epidermis, que es de origen ectodérmico, desarrolla pérdida celular, ulceración en la fase activa. La piel se vuelve agrietada y se descama. Tras la resolución del conflicto, se renueva la piel, junto con enrojecimiento, inflamación y picor. La mayoría de los cambios en el ectodermo aparecen como dilatación de conductos, como los bronquios, arterias, conductos biliares y pancreáticos, conductos mamarios, o de varios órganos, como glándulas lacrimales o tiroides. Vamos a ver más de cerca los conductos con revestimiento ectodérmico, como los conductos biliares. La fase activa conlleva un ensanchamiento del conducto, que permite que pase más secreción. Simultáneamente, la disminución de células aumenta este efecto. Como se ha indicado, hay un grupo de órganos en el cual se produce una pérdida de la función, sin disminución de células. Podemos ver como ejemplo el programa para las células encargadas de la producción de insulina. Durante la fase activa de un conflicto llamado de reluctancia-resistencia o también de susto-repugnancia, se reduce la producción de insulina y tras la resolución se normaliza de nuevo, sin que se dé ni reducción ni proliferación celular. Vemos que incluso condiciones consideradas incurables como la diabetes o la leucemia en un ejemplo anterior se comportan exactamente en conformidad con la ley de las dos fases y tienen una duración limitada siempre que el conflicto haya sido resuelto. No persisten eternamente, sino que operan de acuerdo a las leyes biológicas. Solo la medicación, insulina en este ejemplo, hace que parezca que estas condiciones no pueden cesar por sí mismas, pues la producción normal de insulina se reduce en presencia de un suministro externo de insulina. De modo que permanecemos como adictos a los productos farmacéuticos, excepto en casos de ostensible éxito, de curas alternativas como cambios dietéticos que están basados en un malentendido. De acuerdo a las 5 leyes biológicas, la diabetes no ocurre por casualidad o como resultado de una predisposición genética o una dieta errónea, sino que es un proceso que atravesamos cada día a pequeña escala y con su subsecuente fase curativa. Se pueden hacer varias caracterizaciones de estos 4 grupos de tejidos. De gran importancia como una guía básica es la división de acuerdo a grandes clases de conflictos. Dado que el propósito biológico del endodermo es obtener y procesar sustancias vitales, asociamos esta capa embrionaria interna a los llamados conflictos de bocado. Para el lobo, este bocado es su presa, para el niño puede ser un juguete. Para el adulto, un contrato, un aliciente, dinero, una casa o un coche. ¿Qué órgano será afectado? Depende con precisión del concepto que el individuo tiene sobre el bocado. Cuando un bocado es deseado vehementemente, afecta las amígdalas, las glándulas salivares u órganos adyacentes. Cuando hay que extraer sustancias nutritivas de un bocado, como la renta mensual de una casa, esto se siente en un órgano digestivo. Cuando un bocado debe dividirse en partes iguales, como una herencia, esto puede afectar al páncreas. Cuando necesitamos expulsar un bocado del que ya no podemos extraer nutrientes, como un estoque devaluado, por ejemplo, esto puede ser relacionado con una parte más distal del intestino grueso. Los órganos del mesodermo del cerebro antiguo provienen de protección contra traumas, de modo que se relacionan con conflictos que el ser humano suele sufrir por sentirse mancillado por insultos o ataques verbales, al contrario que en la vida animal. Los tejidos del mesodermo del cerebro nuevo proveen de estabilidad y movimiento al cuerpo. De acuerdo con ello, los conflictos relacionados versan sobre no ser lo bastante bueno o estable, implicando una autodevaluación.
Por ejemplo, las rodillas son asociadas a actividad deportiva, como carrera. Los dedos con la destreza, los hombros con apoyar, comprender y ser lo bastante bueno para otros. El cráneo y el cuello están ligados a la autoestima intelectual y moral. Las mujeres que no están contentas con sus pechos sienten esto en la columna vertebral detrás del pecho. Un fracaso a nivel sexual es interpretado en relación al cóccix. Los dientes y mandíbulas reaccionan a no ser capaz de morder, no ser capaz de atacar a alguien, de defenderse, de aprovechar una oportunidad o de morder algo. De modo que el contenido específico de los conflictos es determinado por las funciones que realiza cada tejido, y a qué propósito sirve cada parte del cuerpo. Esta relación elude al intelecto de acuerdo solo a nuestra determinación biológica. Cuanto más severo es el conflicto, más sólidos son los tejidos afectados. De modo que los conflictos de autodevaluación más pequeños afectan tejidos como tendones, cartílagos, tejido conectivo, tejido adiposo, etc. Mientras que conflictos de autodevaluación más severos afectan a los huesos. En cualquier caso, hay una reducción celular y necrosis durante la fase activa, y una restitución con dolor durante la fase de reparación. La medicina convencional a menudo diagnostica la fase restitutiva de los huesos como leucemia. La mayor variedad de tipos de conflictos se encuentra en el grupo del ectodermo, pues este se extiende a los recubrimientos del tracto digestivo, órganos de los sentidos y la acción voluntaria. Aquí tenemos conflictos acerca del movimiento muscular, pero también de percibir conscientemente, de tocar, ver, oír, oler, saborear, que conllevan síntomas como tinnitus, alucinaciones acústicas, parálisis, miopía, paranoia, clarividencia, enfermedad de Alzheimer y muchas otras. Está también el amplio e importante campo de conflictos de territorio, sobre el que no podemos extendernos en este documental debido a su complejidad. Los conflictos territoriales pueden resultar en síntomas psíquicos como depresión, ninfomanía, tendencia al suicidio, manía homicida, agresión, logorrea, acciones obsesivo-compulsivas, histeria, autismo, anorexia nerviosa, bulimia, incontinencia, experiencias fuera del cuerpo y retrasos de desarrollo en todos los sentidos.